Bien, damos comienzo entonces en el trabajo práctico 3 a la parte B, donde vamos a continuar analizando temas relativos a producción y costo. El primer ejercicio nos dice que tenemos distintas técnicas o métodos que proporcionan la forma de producir el bien X, y con referencia a estas alternativas nosotros queremos saber, para elegir entre ellas, cómo es su eficiencia. Entonces, en el primer momento, nos vamos a abocar a ver qué sucede en cuanto al uso de factores y vamos a elegir la técnica eficiente desde el punto de vista técnico. En cambio, cuando adelantemos al análisis de sus costos, vamos a analizar la eficiencia desde el punto de vista económico. Entonces, vamos al inciso A. Nos pide que consideremos la información que nos proporcionan respecto de 4 técnicas diferentes para producir X y determinar el método técnicamente eficiente. Bueno, podríamos ir por contraste. ¿Qué significa que una técnica fuese ineficiente? Bueno, sería ineficiente si con la misma cantidad de un factor, por ejemplo, una técnica que también utilizara 10 unidades de trabajo, sin embargo, para obtener la misma cantidad del bien, buscara combinarlo con más de 50 unidades de capital. Entonces, en este caso, nosotros veríamos que se genera un uso excesivo o exagerado de factores desde el punto de vista de su cantidad. Hablamos de sus cantidades y no de su suma, porque al ser unidades diferentes no podemos hacer una sumatoria, pero sí comparar respecto a que si nos pide la misma cantidad de un factor, ¿cómo es la del otro factor? Entonces, analizando las diferentes posibilidades, vamos a ver que tenemos dos técnicas que comparten el dato que para el uso del factor capital requiere 20 unidades, la técnica B y la técnica D. Ambas requieren 20 unidades. Entonces, con esa comparación inicial, vamos a ver cuál es el uso del factor combinado en el caso del trabajo. Y entonces analizamos para la técnica B que se necesitan 30 unidades y para la técnica D se necesitan 40. Esto nos permite desechar una técnica porque requiere cantidades excesivas de factores. Es la técnica que vamos a desechar la que mayor cantidad de trabajo combina con igual cantidad de capital. Por eso entonces nos vamos a estar en condiciones de desecharla. Y podemos decir cuáles son las técnicas eficientes que nos están quedando en el escenario. Serían la A, la B y la C. Pasamos al inciso B. Ahora vamos a considerar cuál es la técnica económicamente eficiente. O sea que si agregamos el dato monetario de cuánto es el presupuesto involucrado por los factores requeridos, ya mantenemos esa visión que la técnica D era ineficiente desde el punto de vista técnico. Ahora lo que vamos a hacer es agregar la información sobre los precios de los factores que nosotros vamos a necesitar. Con esos precios, multiplicando por las unidades requeridas, por ejemplo, en este caso, para la técnica A, 10 unidades de trabajo, por 2 pesos se realiza un gasto en trabajo y 50 unidades de capital por 5 pesos se realiza un gasto o se requiere un gasto de 250 pesos en capital. Su presupuesto
que es la suma de los gastos de los factores, la suma de ambos gastos. Ahora sí podemos sumar porque estamos con una unidad común que es el dinero. Obtenemos 270 como presupuesto. Entonces, así como hicimos para la técnica A, vamos a hacer para las restantes técnicas. Primero sacamos el gasto de cada factor y después sacamos el presupuesto o costo total. Este presupuesto entonces nos va a servir de base cuando hayamos generado los 4 presupuestos para ver cuál de ellos es la alternativa económicamente eficiente. Y esto se da cuando el presupuesto resulte el mínimo, dado que siempre estamos hablando de producir un mismo nivel del bien X. Entonces llegamos a la conclusión que el presupuesto se minimiza para la técnica C y esta es la respuesta que vamos a dar al inciso B. Acá tenemos entonces las respuestas resumidas del ejercicio que acabamos de realizar. El método técnicamente eficiente podemos llamar así a la técnica A, la técnica B y la técnica C. La técnica económicamente eficiente será la técnica C. El ejercicio 2 nos dice que durante el proceso productivo de una empresa se incurre en un costo inevitable de $10.000 y se conoce que por unidad producida botella de vino de 750 mililitros se gastan $3. Con esta información y para producciones diarias de 1.000 y de 2.000 unidades respectivamente, vamos a completar la información del costo fijo, del costo variable, del costo medio fijo y del costo medio variable. Vamos entonces a analizar la información que nos ofrece. Tenemos una primera referencia a un costo inevitable. Ese costo inevitable está despegado de la producción que se decidiera realizar. No tiene ninguna influencia el nivel productivo sobre ese costo. Por lo tanto, lo podemos asignar al concepto del costo fijo y ahí colocamos esos $10.000. Después vamos a tener $3 por cada botella, que en este caso se va a mantener en $3 si consideramos realizar 2.000 botellas, como si consideramos realizar 1.000 botellas por día. Entonces, esos $3 multiplicados por la cantidad de botellas realizadas a diario nos va a dar los costos variables. Es decir, acá sí reconocemos que en este costo influye el nivel de producción y por eso lo asignamos como costo variable. 3 por 1.000, $3.000, 3 por 2.000, $6.000 para la otra producción. Ahora nos vamos a abocar a los costos medios. Los costos medios son los costos unitarios o promedio. Entonces recordemos que tenemos que tomar el costo en su magnitud total, por ejemplo en este caso el costo fijo total, lo vamos a dividir sobre el nivel productivo. Entonces vamos a tener un numerador que tenemos, que es el mismo, los $10.000, y un denominador que es diferente porque en un caso se producen 1.000 botellas, en el otro caso 2.000. Por lo tanto, ese cociente nos va a reflejar cómo se reparte el costo fijo en las unidades producidas y lógicamente al crecer el nivel de producción va a ser un costo medio fijo menor. Nos queda el costo medio variable. Bueno, el costo medio variable es el costo unitario por botella. Esa ya lo tenemos en la información que nos dan al comienzo del caso. O sea que esos $3 son los costos unitarios variables. Y de esta forma podemos entonces resumir los datos encontrados. Para 1.000 botellas, el costo fijo es $10.000.
el costo variable es $3.000, el costo medio fijo son $10 y el costo medio variable son $3. Para las 2.000 botellas diarias, el costo fijo es 10.000, el costo variable son $6.000, el costo medio fijo son $5 y el costo medio variable son $3. Pasamos al siguiente ejercicio. Acá nos vamos a encontrar funciones de costo medio total, o sea, costos unitarios por todo concepto, y son a corto plazo para 6 tamaños de capacidad instalada. O sea que tenemos 6 posibilidades de diseñar la estructura de factores fijos que podemos combinar con factores variables en objetivo de lograr la producción entre 20 y 70 unidades del bien X. Entonces, analizando la información solamente sin graficar, vamos a buscar los costos medios o costos unitarios, pero de largo plazo de esta entrega. Ese es el ítem A. Bien, ¿qué vamos a hacer para encontrar los costos medios de largo plazo? Vamos a buscar para cada uno de los niveles productivos buscados el costo que minimice ese nivel. Entonces, por ejemplo, para 20 unidades, y nosotros analizamos, van desde 66, 72, 90, 130, 145 y 160, analizamos todas las posibilidades para obtener 20 unidades del bien y nos damos cuenta que el costo que vamos a llevar, entonces como minimizando ese nivel, va a ser a largo plazo los 66 del diseño de planta 1 o capacidad de planta 1. Y así para 30 unidades lo mismo. En este caso vamos a buscar 60, es donde se minimiza el costo para las 30 unidades. Y con ese valor construimos la tabla del costo medio de largo plazo. Y sucesivamente para 40 unidades, el nivel que minimiza el costo medio son 55, para 50 serán 47, y vamos a ver que entonces cada una de las capacidades es evaluada conjuntamente para obtener el nivel productivo que en cada uno de los casos estaremos analizando. Quiere decir que ya tenemos la curva de costos medios de largo plazo, según el inciso A nos estaba solicitando. Vamos al inciso B. Contestar por qué no conviene producir 40 unidades utilizando la planta 2. Entonces, fijémonos en la información. Para producir 40 unidades, según la planta 2, el costo de esa planta que nosotros estudiamos con la columna de esa información de la planta 2, el costo de 57 es un costo conveniente porque es el que minimiza en esa capacidad instalada el costo de las medio para 40 unidades. Pero ¿por qué no conviene producirlas utilizando la planta 2? Porque si nosotros nos desplazamos a una capacidad de planta distinta, que es la planta 3, buscaríamos esa producción de 40 unidades y veríamos que tiene menor costo unitario. Es decir, que se presenta una conveniencia de hacerlo con la planta 3. Ahora en el inciso C, contestar por qué no conviene producir 50 unidades utilizando la planta 3. Entonces, para la planta 3, ese valor que estamos estudiando con relación a las 50 unidades es un valor conveniente,
Pero sin embargo, ¿por qué no va a convenir producirlas utilizando la planta 3? Es porque si nosotros cambiásemos la capacidad instalada y optáramos por la planta 4, podríamos reducir su costo unitario hasta 47, ya que ese costo en el largo plazo es optimizado a través de la planta 4. Es decir, que ya tenemos la reseña de las respuestas del inciso A y los subsiguientes incisos. Vamos al ejercicio 4. Con la información que se proporciona en los gráficos, utilice geometría para completar la tabla considerando un nivel de producción X sub 0. Bueno, tenemos un gráfico con costos totales y otro gráfico con costos unitarios para un nivel de producto designado como X sub 0, que nos dan sus magnitudes en forma gráfica. Bueno, primero vamos a pensar en cómo nos expone los costos el gráfico 1 y el gráfico 2. En el gráfico 1, nosotros vamos a ver los costos en magnitudes totales. Por lo tanto, las alturas de la ordenada nos van a señalar la función que estamos buscando en cada caso. Por ejemplo, el costo total. Pero si queremos pasar a costos unitarios, necesitamos hacer cociente con la cantidad que nos da el eje de acción. Entonces, si nosotros trazamos semirrecta, por ejemplo, de esta manera, la pendiente nos va a dar una idea gráfica de lo que vale ese cociente. Si pasamos al gráfico 2, entonces vamos a ver cómo nos muestra los costos. Y nos muestra directamente en los valores de ordenada los costos unitarios. Por ejemplo, el costo medio total de la cantidad X0. Pero si nosotros queremos pasar al costo en su magnitud total, tenemos que multiplicarlo por la cantidad. Por lo tanto, en este caso del gráfico 2, los costos totales se van a visualizar como áreas rectangulares, porque en la base tenemos las cantidades y en la altura tenemos los pesos. Entonces vamos a ir analizando cada uno de los incisos que nos solicitan. Para el costo total, si nosotros vamos al gráfico 1, el costo total va a ser el valor de ordenada que alcanza hasta el origen, hasta el punto H, o el segmento X sub 0J, que está indicado por la gráfica de la función. Si lo buscamos en el gráfico 2, ya necesitamos el área rectangular como lo mencionábamos recién. El costo unitario, que es el segmento de la altura, por la cantidad, que es el segmento de la abscisa o la base, nos va a dar ese producto que nos permite ver el costo total. O, B, E, X sub 0. Si vamos al costo variable, a través de gráfico 1, nosotros vamos a deslindar que desde el origen hasta el punto H se encuentra el costo total. Pero si nosotros estamos en el nivel donde el producto está ausente, hay 0 unidades, ya vemos que el costo total tiene un nacimiento de la función, una ordenada al origen, dada por el segmento OI. Por lo tanto, este sería el costo fijo y lo demás sería el costo variable. Por eso lo designamos al segmento IH como costo variable, o lo podemos ver entre el punto K y el punto J.
Si vamos al gráfico 2, entonces volvemos a visualizarlo con la ayuda, pero esta vez de la ordenada que alcanza la función costo medio variable, y lo podemos multiplicar a la cantidad para obtener el costo variable, pero en su magnitud total. Entonces multiplicamos la altura, que es costo medio variable, por la base, que es la cantidad, y nos determina con el área rectangular OAFX sub 0 cuánto vale el costo variable. Vamos al costo fijo. Bueno, el costo fijo ya habíamos explicado que a través del gráfico 1 lo podemos ver como el segmento entre el origen y el punto I, o entre X0 y K. Para el caso del gráfico 2, no tenemos la función costo medio fijo. No está graficada la función costo medio fijo. Pero sin embargo, lo podemos pensar como la diferencia entre el costo medio total y el costo medio variable para cualquier nivel de producción. En este caso, para el nivel X sub 0, esa altura entre las dos funciones está dada por el segmento EF o por el AB, que es equivalente. Por lo tanto, ese segmento como altura y las unidades como base nos van a dar el área rectangular que mide el costo fijo. Entonces, el rectángulo ABEF también nos permite ver el costo fijo. Pasemos al costo, el primero de los costos unitarios, que es el costo medio total. Bien, el costo medio total, si vamos por el gráfico 2, es directamente la ordenada que corresponde a X sub 0. O sea que es el segmento X sub 0E, o bien OB, que es lo mismo, pero si necesitamos ver el costo medio total a través del gráfico 1, ya lo vamos a tener como pendiente que resume el resultado gráficamente, podríamos decir, de un cociente. ¿Cuál es este cociente? El costo total sobre la cantidad. Entonces, si hacemos el cociente entre esos dos segmentos, gráficamente observaremos la pendiente de esa semirrecta. Vamos al costo medio variable. Hacemos la misma aplicación y lo buscamos primero en el gráfico 2, nos lo va a dar la altura que la tenemos en la ordenada que corresponde a X sub 0 hasta el punto F, que es integrante de la función costo medio variable. Entonces tenemos X sub 0 F, o bien su equivalente. Y si lo vemos a través del gráfico 1, de nuevo vamos a necesitar un cociente, o sea, gráficamente la pendiente de una semirrecta. En este caso, la semirrecta o cociente se refiere a los costos variables dados por el segmento IH sobre las cantidades que es IK, o bien entre 0 y X sub 0, que es idéntico. Entonces, si hacemos ese cociente, estamos obteniendo el costo medio variable. Pasamos al costo medio fijo con el criterio que mantenemos de buscar lo primero, los costos unitarios. El costo fijo habíamos dicho que era una diferencia entre la ordenada F y la ordenada E que corresponden al nivel de X sub 0. Por lo tanto, si nosotros lo buscamos a través de esos segmentos, lo vamos a identificar ya sea como el segmento AB o como el segmento EF. Pero si lo buscamos en el gráfico 1, de nuevo va a ser un cociente.
Entonces establecemos la pendiente, en este caso, entre el costo fijo y la cantidad. O sea que vamos a hacer este cociente entre los puntos de origen hasta ahí, que sería el mismo segmento visto del otro lado, y la división por la cantidad entre 0 y x sub 0 nos va a dar entonces el costo medio fijo. Y para el costo marginal, entonces nos vamos a encontrar con un punto que integra la recta que es tangente a la función en el punto J. Con ayuda del punto de abscisa desde G hasta X sub 0, vamos a encontrar el denominador de ese cociente. Y el numerador va a ser el cambio en el costo total. Entonces armamos el cociente buscando de nuevo gráficamente el valor de esa pendiente y lo vamos a designar como costo marginal según el gráfico 1. Según el gráfico 2, directamente vamos a buscar la ordenada que va correspondiente a la producción X sub 0, la vamos a encontrar en el punto D o su equivalente en el eje de las ordenadas. Y así podemos resumir todas las magnitudes solicitadas para los costos. Bien, este ha sido entonces el ejercicio con el que finaliza la parte B del práctico 3.